Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y este es un especial de la revista Inversión. Inversoras, inversores, muy bienvenidos. Raquel y yo os estábamos esperando. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida a la revista Inversión. Muchas gracias, Oye, cuantísimo Ismael. tiempo, ¿no? Un placer estar aquí con vosotros. Raquel Blázquez, como sabéis, es directora de inversiones CEO en Ibercaja Banca Privada. Raquel, habitualmente vosotros hacéis el observatorio anual sobre estas fechas con nosotros, cosa que te agradezco, para ver cómo rematamos el año y Exacto. a ver si cogemos ideas para el próximo ejercicio. Lo que no sé es que después del verano pudiste hacer vacaciones, por cierto, porque menudo lío, ¿no? Afortunadamente, sí, un poquito sobresaltadas al principio, ¿no? Finales de julio, principios de agosto, pero bueno, luego todo quedó en un susto, entre comillas. Sí, verdad, y eso nos lleva a la perspectiva de los mercados. Hay que ver lo dramáticos que somos en el minuto a minuto y luego te lo miras con perspectiva, ¿no? Sí, parece que las cosas se quedan más o menos ordenadas. Pero sí es verdad que al margen, por ejemplo, del lunes negro en Tokio, que nos sorprendió el primer lunes de agosto, aquello para empezar bien, ¿no? La temporada de 5 de agosto. Eso es, para empezar bien la temporada canicular, estamos viendo una progresión de datos económicos, una reacción de los bancos centrales, que al final parece que estamos viendo un aterrizaje suave de la economía en las principales áreas geográficas del mundo. Pero esta misma semana nos hemos encontrado PMIs en la zona del euro y resultados de las encuestas, por ejemplo, del IFO en Alemania, bueno, un poquito peor, en algunos casos bastante peor, de lo barruntado. Es decir, con todo este cóctel, que tampoco es necesario ahora que entremos, ¿no?, a repasar dato por dato, pero si nos quedamos con la idea general de que quizá estamos yendo peor de lo esperado y probablemente apuntamos hacia más volatilidad. Me gustaría saber cuál es el diagnóstico con el que estáis trabajando vosotros en Ibercaja Banca Privada, antes de ordenar cómo movernos, ¿no? y qué estrategias seguir. Eso es. Exacto. Sí, establecer el marco general. Ahí estamos. ¿No? Pues bueno, yo creo que lo estás dibujando muy bien, ¿no? Yo creo que en el año, que quizá estamos cerca de hacer un poquito de balance de los 9 primeros meses y nos queda el último trimestre, pues hemos comenzado un año en el que los escenarios o las previsiones macroeconómicas pues han hecho que algunos estrategas, algunos analistas hayan ido moviendo sus escenarios macroeconómicos. Y digo esto porque comenzábamos 2024 quizá con un escenario más conservador, de recesiones moderadas, no un crecimiento económico muy saludable. Vimos la evolución del primer trimestre en el que sorprendieron resultados empresariales, sorprendieron datos macroeconómicos. El mercado se puso más hacia que, oye, parece que vamos a tener más crecimiento, parece que con inflación más a la baja, y entonces nos fuimos a ese escenario que habréis comentado y hemos oído de Goldilocks, ¿no? De ricitos de oro, de que, como diríamos coloquialmente, la vida color de rosa, todo va bien, y eso se transicionó, y luego vino el verano, como comentabas, y, oye, pues con el susto de datos más débiles en economía americana con mercado laboral, una industria manufacturera, sector manufacturero, que no acaba de repuntar ni en Estados Unidos ni tampoco aquí en Europa. Y luego el tema de la política monetaria del Banco de Japón, ahí tuvimos más volatilidad y eso, pues bueno, llevó a ponernos en ese escenario otra vez de, oye, nos vamos a ese escenario de recesión o de una desaceleración más fuerte de la economía. Eso es como un poco lo que hemos venido viendo a lo largo de este año. Nosotros desde Ibercaja Banca Privada, el escenario central que hemos tenido desde principios de año es de aterrizaje suave. De las diferentes economías con divergencias, y las divergencias pues ya las estamos viendo. O sea, sí que vemos divergencias entre mercados desarrollados y mercados emergentes, es decir, el crecimiento económico global viene tirado por mercados emergentes, fundamentalmente por China y por India. Son las dos únicas economías que están creciendo o que van a crecer por encima de niveles del 4 o 5%. Luego podremos hablar un poquito más de China, ¿no? Pero el crecimiento económico global del 3% aproximadamente que pronostica OCDE o Fondo Monetario viene tirado por economías emergentes, y luego dentro de desarrollados pues también hay una divergencia, o sea, porque vemos que no es nada comparable Estados Unidos con Europa.
Estados Unidos, pues con tasas de crecimiento, según la última actualización de la propia Reserva Federal, estiman un crecimiento del 2% para este año, y la eurozona, con la última actualización también de las previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo, no va a llegar al 1, va a estar en el 0,8. Y dentro de la eurozona, muchísimas divergencias, porque ayer mismo teníamos, ¿no?, la actualización de las previsiones macroeconómicas del Ministerio de Economía para España. Va a estar por encima del 2,5, ¿no?, el crecimiento económico para este año, 2,4 para el año que viene, y Alemania con unos datos, como bien decías, ¿no?, del IFO, de los PMIs esta semana, sobre todo en Alemania, pues es que si se queda plano al 0% y no entra en recesión, pues como si dijésemos, nos damos con un canto en los dientes, ¿no? Claro, porque sí es verdad que Alemania esperábamos todos una recesión que al final consiguieron más o menos, ¿no? Claro, pero bueno, pero el caso es claro. ¿Qué es un 0,1 claro, o un menos 0,1? Exacto. Al fin y al cabo es que no crece, ¿no? Exacto, O sea, pero al final parece que se está ahí como enquistando, ¿no?, en esos ceros por cien, ¿no? Claro, yo creo que ahí es muy importante cómo es el mix de crecimiento de unas economías y otras, ¿no? O sea, Italia y España son economías que sí, que el sector manufacturero pesa, pero pesa mucho más la parte de servicios, ¿no? Sí. Y eso pues sí que tiene su dinamismo. Sin embargo, Alemania, pues siempre hemos dicho que ha sido el motor de Europa, motor industrial de Europa, ¿no? Toda la potencia, muchas industrias, autos, bienes de equipo y demás, pues están en Alemania. Si estamos teniendo también algo más de ralentización en la zona asiática y fundamentalmente China, pues eso también está impactando en las dinámicas macroeconómicas de Alemania, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues de ahí esa ralentización, ¿no? Me parece, si no me falla demasiado la memoria, que es el mayor cliente China para Alemania, es decir, que están ahí un poco dependientes y todo de ello, ellos. pues también hay que sumarle no solo China, porque yo creo que sería injusto achacar toda esa habilidad del sector manufacturero a China, sino también pues la transición energética en la que estamos inmersos, ¿no? Las propias industrias, sobre todo la industria de autos, que tiene que transicionar hacia unos modelos, etcétera, pues bueno, yo creo que eso también está impactando, ¿no? Me alegra que lances ese cabo, Raquel, porque hay dos cosas sobre las que te quería preguntar en esta situación general que estamos trazando, ¿no?, dibujando. Es competitividad, por lo que acabas de decir, vamos a ver cómo evolucionan, ¿no?, todas esas transiciones energéticas, sobre todo dentro de la zona del euro. Y luego también inflación. No sé si la política monetaria que estamos viendo, ya que empieza a verse bastante, a quedar en evidencia, nos permite pensar que la inflación ya está totalmente corregida y en caminos o en el camino hacia donde debería dirigirse, sin esperar más sustos en asuntos de precios. No sé qué estáis preguntando vosotros ahí. Pues muy bien, yo creo que es la otra pata, ¿no?, del escenario macroeconómico. Hemos hablado de crecimiento y la otra parte importantísima son las dinámicas de inflación, ¿no? Y yo creo que el mercado pues se está poniendo muy optimista con las dinámicas de inflación y como consecuencia pues cuántas bajadas de tipos se están descontando, porque el mercado está descontando que no hay sustos en inflación, las dinámicas siguen moderándose y por lo tanto los bancos centrales van a bajar, van a tener una senda continuada de bajadas de tipos, ¿no? Nosotros ahí somos más cautos, más conservadores. Sí que vemos que también hay que distinguir la inflación europea de la inflación americana, ¿no? Son distintas y unos componentes son los que han impulsado y están impulsando la inflación americana, que son fundamentalmente componentes relacionados con las dinámicas de vivienda. Y, sin embargo, en la inflación europea es un componente, también hay que diferenciar por países, pero en términos generales es una inflación más ligada a dinámicas de servicios y salarios, ¿no? Dicho esto, nosotros pensamos que sí, que la tendencia es a desaceleración de la inflación, pero no descartamos que en algún mes o en alguna lectura, pues si se estaba esperando una subida de precios del 0,2 o del 0,3, pues te salga 0,4 y que eso pueda generar algo de ruido, algo de volatilidad. Por lo tanto, pues sí, pensamos que las dinámicas de inflación son a moderación, si estamos efectivamente en lo correcto, en ese escenario de aterrizaje suave de las economías, y que eso pues sí que les va a dar
margen a los bancos centrales para seguir esa ruta que han iniciado el Banco Central Europeo antes y acaba de iniciar ahora la Reserva Federal de camino de bajada de tipos. Pero pensamos que con ese descuento de bajada de tipos que está pues ahora mismo poniendo en precio los mercados, ¿no? Y sobre todo pues los tipos de la deuda pública o las expectativas que están cotizando, pensamos que el mercado se está poniendo un tanto complaciente, un tanto optimista con bajadas de tipos. A mí me parecía significativo, ¿no? La semana pasada cuando tuvimos la reunión de la Reserva Federal y ellos pues dan su diagrama de puntos, ¿no? Y te dicen pues más o menos de cada opinión de cada miembro de la Reserva Federal pues cuál es la expectativa que tiene con respecto a niveles de cierre 2024, 25, 26 y cuál es el tipo terminal. De eso sacas una media, ¿no? Una línea, pues los futuros estaban descontando más bajadas incluso, 100 puntos básicos más de bajadas a 2025, ¿no? Entonces, bueno, pues la Reserva Federal te lo está transmitiendo, pero el mercado va por otra, por otro ánimo, ¿no? Entonces, quizá pues ahí pensamos que nosotros nos decantamos más por ser más conservadores, pensamos que sí, que habrá bajadas de tipos, pero a lo mejor no tan rápido o tan fuertes como se están poniendo en precio ahora mismo. Mario Draghi publicó o mandó un informe de conclusiones, ¿no? La semana pasada a la Comisión Europea, sí. Que von der Leyen ha hecho suyo, de hecho ha construido, digamos, la nueva comisión basándose en las recomendaciones de Draghi. Me llamó la atención porque Draghi puso los puntos sobre las IES de la competitividad de la Unión Europea específicamente y sobre todo también de la zona del euro más concretamente, ¿no? Y le preocupa las posibilidades de competencia, ¿no? con las dos áreas que comentabas antes, Estados Unidos y China. Una de las razones era precisamente, como señalabas antes, la transición energética. A vosotros en Ibercaja Banca Privada también os preocupa la competitividad, no solo ya específicamente de España, sino de toda la zona del euro como Mario Draghi, o veis que hay ahí, quizá también se ha pasado de frenada con esto. No, yo creo que por valorar el informe Draghi, yo creo que contiene muchas verdades, ¿no? O sea, y pivota en tres ejes que podríamos decir que son las tres Ds, que son la digitalización, la descarbonización, con todo el tema de la transición energética, y la desregulación, entre comillas, ¿no? Y son, pues, sobre esos tres ejes desarrolla estrategias que deberíamos implementar y desarrollar en Europa para ser competitivos frente, precisamente, pues, a Estados Unidos y China, que son, pues, sobre todo en una de las tendencias que es la digitalización, los que están llevando la delantera. Aquí se ha notado la falta de inversiones aquí en Europa, claro. Por ejemplo. Yo creo que leía el otro día también un paper del Fondo Monetario Internacional que hablaba de inteligencia artificial. Es un paper del 16 de septiembre, de ahora mismo, ¿no? De un economista de la Universidad de Stanford que fue premio Nobel de Economía a inicios de los 2000. Y entonces hablaba de cómo la tendencia de la inteligencia artificial, pues bien implementada, podría ayudar a mejorar competitividad y sobre todo productividad, porque todos estamos hablando de dinámicas de crecimiento económico. Las dinámicas de crecimiento económico antes de la crisis financiera global eran superiores a después de la crisis financiera global, y el hecho de que después de la crisis financiera global esas dinámicas de crecimiento económico en términos generales hayan estado por debajo de la tendencia te puede venir mucho por la caída en productividad. Leía una estadística, un dato en ese paper del Fondo Monetario, que decía que de 1998 a 2007, es decir, antes de la crisis financiera global, pues el incremento de productividad en Estados Unidos había sido del 2% aproximadamente anual, y desde 2010 a 2019 el incremento de productividad en Estados Unidos pues no llegaba a medio punto. Y eso Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un mal endémico, ¿no? Que no solamente es europeo, sino que es a nivel global, que es el tema de la productividad, y ver cómo con los mismos recursos o con menos recursos
haces lo mismo o más. Un poquito más. Exactamente, claro. ¿No? O sea, para incrementar. Entonces, hay una dificultad. Entonces, bueno, pues por eso también se está hablando tanto de la inteligencia artificial, si puede ayudar a futuro, pues bueno, estas capacidades que nos puede dar para incrementar esa productividad y hacernos más competitivos. Por aterrizar, ¿no? Pues efectivamente, el informe Draghi, yo creo que el diagnóstico es muy acertado, ¿no? Habla también de mercado único, ¿no? Efectivamente. Menudo melón, ¿no? Eso. Pero es que es ahí hacia donde deberíamos ir, ¿no? Sí, o sea, yo creo que si queremos avanzar realmente y tener una Unión Europea potente para competir con gigantes como Estados Unidos y China, pues tenemos que ir unidos, ¿no? Y unidos pues significa mercado único, eliminar barreras, etcétera, con todo lo que ello supone, ¿no? Yo creo que es importante, y creo que no es que haya descubierto nada, creo que es algo que se estaba hablando mucho, pero por lo menos se ha puesto en un informe, se ha puesto negro sobre blanco. Ojalá que, como dices, pues Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo haya hecho suyo y pongan las medidas y todos trabajen en que esas mejoras salgan adelante, ¿no? Pero bueno, ya entramos, nos meteríamos en política. Déjame que nos metamos solo un poquito en política, pero de cara a las elecciones de Estados Unidos. Ha habido, yo creo, no sé, llevamos ya 37, llegaremos a 31 de diciembre con 40 elecciones en todo el mundo presidenciales. Era el año de las elecciones. Era el año de las elecciones. 2024, sí. Al principio, en este mítico número que hacemos, ¿no? Del año por delante, contamos 40 elecciones para este ejercicio. Pero todo el mundo está viendo, ya sabíamos que las de Estados Unidos iban a acaparar la atención de los mercados. Tal y como están las encuestas hoy en día, y esto cambia evidentemente, es absolutamente fugaz, pero tal y como están las encuestas hoy en día no parece que vaya a haber un claro vencedor. Te pregunto por la volatilidad que pueda generar precisamente que no haya un claro vencedor y entremos en las discusiones que por otro lado, que no son nuevas en Estados Unidos, de vamos a contar hasta los últimos 2 votos y que acabe en un juzgado y todas estas cosas que ya, pues por ejemplo, Al Gore, Bush, ya estuvimos ahí una buena temporada con los resultados totalmente abiertos en canal. Más volatilidad, menos volatilidad a partir de noviembre. ¿Cómo influyen las elecciones en vuestra hoja de ruta? Bueno, no tomamos decisiones, ¿no? Nunca, en función de eventos políticos, porque sí que es verdad que se ha demostrado, y también hay muchos estudios que, pues yo creo que hace años quizá el evento político te generaba volatilidad y se mantenía a lo mejor más en el tiempo y te daba más oportunidades, pero ahora mismo, pues bueno, pues con cosas recientes que hemos tenido o eventos políticos, Brexit, cuando salió Trump en su momento, la volatilidad es intrasesión prácticamente, ¿no? Intradía, ¿no? Entonces, cuando nosotros siempre gestionamos con una vista de medio y largo plazo, no tomamos decisiones súper tácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede afectar, y en el corto plazo los mercados se mueven por lo que sea. Lo hemos visto este verano, ¿no? Sí. En un día 2 pues te cae un 12% y tal, y luego se recuperan en 2-3 semanas y siguen subiendo. Claro, eso para gestionar, para gestionar con esa visión de nosotros, de nuestras carteras patrimoniales de clientes con visión, como digo, de objetivos, pues de medio y largo plazo, bueno, son cosas que se tienen en cuenta, obviamente, pero nunca, siempre decimos no tomar una decisión precipitada en función de estos eventos, ¿no? Porque lo monitorizas, ves si esto te cambia el escenario o no, y bueno, pues entonces si te cambia el escenario tomarías una decisión, pero nunca en función de esto tomar decisión. Y luego lo que hemos visto, que bueno, pues ya estamos, me parece que va a ser el presidente electo que salga en Estados Unidos, creo que será el número 46. Entonces ya hay una historia suficiente para ver con qué signo, o sea, en función del presidente, pues cómo se comportan los mercados. Y si hay un patrón que diga, pues los mercados les gusta más el republicano que el demócrata, o a la inversa. Esto, bueno, como nos está escuchando Josep Codina, que es nuestro director de análisis, algo nos dice ya al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues los estudios que hemos visto nosotros y que hemos leído, pues no te dan una definición.
O sea, depende más del momento macro, de las políticas económicas que se apliquen y cómo tenga su impacto luego pues en las empresas, etcétera, que al fin y al cabo es lo que cotizan los índices. Depende más eso que del signo del partido que esté en el poder. ¿Que a corto plazo puede haber volatilidad? Pues probablemente. Y si hay un resultado incierto y hay que esperar días para saber el resultado definitivo, pues desde luego no es siempre lo deseable, ¿no? Pero eso pues todo luego se revierte, ¿no? y se normaliza y se vuelve a las medias. Uh-huh. Raquel, nosotros en la revista Inversión hemos detectado como 5 palancas para dirigir las inversiones y asignar activos de aquí a diciembre. Te los voy formulando y nos dices si estáis de acuerdo y si no estáis de acuerdo, pues cuál sería la alternativa. Venga, primera, más inversión temática. ¿Estáis de acuerdo con nosotros? Pues sí. O sea, diríamos que sí, y diríamos también que además la inversión temática, inversión a través de sectores, ¿no? que tienen pues perspectivas de crecimiento estructural casi con independencia de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos, pues yo diría que es un foco, ¿no? de nuestras estrategias de inversión y que implementamos, de hecho, en las carteras patrimoniales de nuestros clientes, las carteras que decía, ¿no? Y aquí, pues por dar alguna pincelada... Sí, es lo que te iba a preguntar. En cuanto a temáticas, pues estamos buscando buscamos siempre crecimiento, temáticas que tengan crecimiento estructural y crecimiento estructural de calidad, y aquí tenemos 2 patas, ¿no? Una temática que tiene, o 2 temáticas que tienen un crecimiento un poquito más defensivo, que es todo el tema de farma, sanidad, ¿no? Ahí sí que pensamos... Nosotros este año nos encanta la farma. Además lo está haciendo bien, o sea, por otros años siempre nos ha gustado y otros años no lo estaba haciendo tan bien, ¿no? El año pasado pues se quedó más retrasado, ¿no? Entonces nosotros seguimos pensando que ahí hay un vector de crecimiento que antes o después lo reconocerá el mercado. Este año lo está reconociendo. Luego también todo el tema de consumo básico, consumo estable, porque como he dicho antes, el crecimiento económico pues viene fundamentalmente de economías emergentes, y ahí pues bueno, todo lo que es consumo básico, consumo estable, pues también tiene vector de crecimiento. Entonces esas son 2 temáticas de crecimiento, como digo, de calidad, pero más defensivo. Y luego hay otra temática de crecimiento estructural que es un poquito más cíclica, que es la tecnología, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿eh? Yo creo que la palabra tecnología abarca muchas subtemáticas. Entonces podemos tener todo el tema de almacenamiento de datos, de digitalización, como no, de inteligencia artificial. Una temática que es la transición energética, y para eso necesitas pues también parte de digitalización para facilitar esa transición energética. Entonces, bueno, pues esas temáticas, sanidad, consumo estable, tecnología. Luego también esas para nosotros son troncales, ¿no? Y luego hay otras pues que en determinados momentos, pues si hay algo mejor pues más de debilidad o de posicionarnos, o buscamos posicionarnos de una forma más defensiva, pues por ejemplo la temática de dividendos, ¿no? De invertir en compañías o en sectores que tengan una elevada rentabilidad por dividendo, pues también nos puede dar algo más de consistencia a las carteras en un entorno de inestabilidad. Y también tenemos algo más táctico en las pequeñas compañías. Pequeñas compañías que son muy diversas, pertenecen a muchos sectores muy, muy diferentes, se han quedado retrasadas en valoración, están penalizadas, han empezado a repuntar algo este verano, pero aquí sí que vemos pues bueno, que son diferenciales, porque generalmente las pequeñas compañías pues tienen una estructura, un grupo familiar propietario que está alineado con los intereses de los accionistas, operan en mercados de nicho, generalmente suelen ser también compañías algo más domésticas, entonces pueden estar también, te pueden ofrecer algo de defensividad en un entorno de inestabilidad internacional. Entonces, bueno, 3 temáticas troncales, y luego la de dividendos y pequeñas compañías como algo más satélite. Raquel, nosotros también a las small caps estamos enamoradísimos hasta las trancas, sobre todo de las medianas, ¿no? Otra idea que nos gusta, valores de bajo rendimiento. Nosotros entendemos aquí por empresas que se han quedado cortas en temas de beneficio y comportamiento, y precisamente por haberse quedado cortas, pero teniendo unos buenos mimbres, ahora tienen potencial. ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues yo creo que efectivamente llevas razón, ¿no? O sea, el mercado, llevamos un excelente año de evolución de mercados, de renta variable, pero sí que es verdad que ha habido ciertos momentos, no tanto en los últimos meses, pero sí que una gran parte del año, diría que los primeros 6-7 meses ha estado muy polarizado, ¿no? O sea, muy concentrado en temáticas growth, de crecimiento, y en determinados sectores, y dentro de determinados sectores también en determinados nombres, ¿no? Entonces sí que hay sectores, pues tipo, o compañías de sectores como utilities, telecomunicaciones, infraestructuras, que se han quedado retrasadas, ¿no? No como bien dices, no porque tengan malos mimbres, no porque tengan malas cuentas, ¿no? malas cuentas de resultados, balances, etcétera, malas métricas, sino porque, bueno, pues los flujos o el favor del mercado no ha estado ahí, ¿no? Creemos que hay oportunidades porque, como bien dices, pues si están cotizando a ratios de valoración atractivos, pues ahí antes o después el mercado pues lo acaba reconociendo, le acaba compensando, como decíamos antes con el sector farma, cuando hace año y pico pues no estaba no era tan querido, ¿no? Ni había tenido tan buen comportamiento. Pues bueno, pues en esto igual. Generalmente estas compañías pues son compañías de sectores más maduros, que tienen que a lo mejor pues que tienen pues también cuentas más maduras, y que bueno, pues tienen elevados flujos de caja y que reparten dividendos. O sea, son compañías, yo digo, sí, son valores de bajo rendimiento porque lo han hecho mal, pero son valores de alto rendimiento porque tienen elevada rentabilidad por dividendo, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, que se está viendo que el mercado pues tiene que estar menos polarizado, tener algo más de amplitud de mercado para que las subidas pues también sean como más sanas, entre comillas, ¿no? Menos concentradas, y eso pues efectivamente favorecerá a esos valores. Nosotros, de todos estos que he dicho, telecomunicaciones, utilities, infraestructuras, pues ahora estamos de forma táctica también pues con cierta entrada o cierto posicionamiento en la parte de infraestructuras. Mira, pues el siguiente punto que quería comentarte era porque nosotros estamos este año muy prendidos, ¿no?, con el sector de infraestructuras, y parece que vosotros también. Efectivamente. O sea, la verdad es que infraestructuras no lo ha hecho bien. Este año yo diría que de enero a julio pues no ha sido su momento, y a partir de finales de julio y agosto empieza a recuperar algo, se empieza a poner en valor ese sector, ¿no? Yo creo que es una temática también muy interesante, porque efectivamente necesitamos, y a nivel global se necesita una inversión ingente en infraestructuras por temas de transición energética, y no por temas de transición energética, sino por renovar las infraestructuras. Claro, es que, por ejemplo, el diagnóstico que nosotros hacemos es que hay grandes economías como Estados Unidos que requieren una gran renovación de infraestructuras, y donde, por ejemplo, en España hay grandes players para hacer todo esto. Efectivamente. Y ahí yo creo que es clave, para llevar a cabo esos proyectos de inversión, la colaboración público-privada. O sea, porque efectivamente, bueno, pues se pueden llevar a cabo pues con inversión pública, pero es que los estados también, con los elevados niveles de deuda que tienen, etcétera, pues bueno, necesitan también de players de esa colaboración privada para llevar a cabo pues esos proyectos. Entonces yo creo que es una dinámica de crecimiento, y luego además pues efectivamente son compañías que no han estado beneficiadas en los últimos 2 años, pues fundamentalmente por el entorno de elevados tipos de interés, porque tradicionalmente pues son compañías intensivas en capital, y con unos niveles de deuda más elevados que otras, ¿no? Entonces este entorno de elevados tipos de interés pues no es el entorno más favorable para este tipo de compañías. Pero si ahora estamos en la otra fase, ¿no?, en la fase de bajada, pues estas compañías tienen buenas métricas también en cuanto a resultados, y además pues la valoración les acompaña, pues por eso nosotros pues estamos haciendo una incorporación táctica en las carteras que tienen un perfil pues un poquito más de riesgo, ¿no? Bueno, ahora toca hablar del bicho, lo hemos mencionado varias veces durante la charla, es la inteligencia artificial. Nosotros lo vemos como una temática en la que invertir, pero con matices. Nos preocupa el exceso de inversión o la ingente cantidad de dinero que se está volcando ahí sin saber exactamente dónde, pero sí nos gusta
o creemos que es una buena manera de entrar en esta temática buscando, pues como casi creo que lo decías antes, buscando los puntos que se van a favorecer o que van a ser favorecidos por la inteligencia artificial, pues por ejemplo con ganancias de productividad. Entonces, más que invertir en Nvidia, nosotros lo que tendríamos que hacer ya es buscar la siguiente Nvidia, pero más que invertir en Nvidia, lo que nosotros buscaríamos es quién se va a beneficiar de una mejora de productividad y por tanto de competitividad con la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esas temáticas adyacentes ¿no? O sea, yo creo que está encima de la mesa, ¿no? El debate, si esto pues es otra burbuja o tiene algo de consistencia. Yo creo que tiene consistencia, ¿no? Y leía el otro día con ese paper del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que hablaba pues de la ley de Amara, que hablaba de que pues tradicionalmente con temas de tecnología se tiende a sobreestimar los efectos de una tecnología a corto plazo y a subestimar los efectos que tiene esa tecnología a largo plazo, y que eso ha pasado con todos los cambios tecnológicos que hemos visto, ¿no? Y claro, yo creo que ahora estamos viendo mucha dispersión de estimaciones de cómo va a impactar o cómo va a mejorar la inteligencia artificial en dinámicas de crecimiento, productividad, etcétera. Y hay con otro paper, en este caso era de Goldman Sachs, pues en el mismo paper una estimación de aquí a 10 años te daba que te incrementaba el crecimiento económico anual en un punto porcentual anual, la inteligencia artificial, y otro te hablaba que no llegaba al 0,1. O sea, qué drama, ¿no? El rango es muy amplio. Probablemente nos encontremos en un punto medio y a lo mejor a corto plazo, efectivamente, pues no se llega a esos objetivos, pero a largo plazo yo creo que va a ser, pues no sé si es la cuarta revolución industrial o un cambio significativo. Y eso es lo que estamos viendo en las compañías. O sea, yo creo que cuando miramos los resultados de las compañías y sobre todo hay que mirar las cuentas, los papeles, pero también es importante escuchar a los directivos, ¿no? Cuando transmiten sus resultados, transmiten que hay un miedo de quedarse atrás en las inversiones, ¿no? Es el fear of missing out, ¿no? Este miedo de perdértelo, de quedarte fuera. Por eso están, pues incrementando las inversiones, a pesar de que a corto plazo la monetización de las mismas, pues a lo mejor en determinadas compañías se pone en duda, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente sí que es una tendencia, sí que hay que estar posicionado en esa tendencia, pero buscando disciplina en valoraciones, porque claro, nosotros como inversores e inversores delegados, ¿no? que nos delegan las inversiones nuestros clientes, tenemos que tener mucha disciplina, decir sí, este activo nos gusta, tiene un crecimiento, pero ¿a qué precio? Ya. ¿A qué precio, no? Entonces, pues ahí hay que discriminar, ¿no? Y como bien dices, pues a lo mejor hay que buscar la siguiente Nvidia o aquellos sectores o subsectores adyacentes o temáticas adyacentes que se puedan beneficiar de eso, ¿no? Uh-huh. Raquel, vamos a hablar con todo esto que me gustaría que me hicieras una pequeña asignación de activos, porque no hemos hablado, por ejemplo, de renta fija y todo el mundo coincide que es el año de la renta fija. Nosotros ahí vemos, por ejemplo, hemos descubierto que nos está gustando, hemos analizado, no sé si vosotros habéis leído algo, pero nos está empezando a entusiasmar la deuda local. Por ejemplo, emergente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde precisamente por lo que hablábamos antes, de que toca renovar mucha infraestructura, va a haber muchísima inversión pública en ese asunto, ¿no? Y no solo creemos que una manera de subirse al tren es pues yendo a por los players, como decíamos antes, ¿no? Que se van a encargar de ejecutar esas renovaciones, sino también comprando papel de las administraciones que lo van a pagar, ¿no? Pero bueno, háblame un poco de renta fija. No sé si esta idea te gusta o no te gusta, así hago la pluma. Sí. Y una pequeña asignación de activos en el momento en el que estamos. De hecho, nosotros siempre que hablamos de cuál es la solución, ¿no? para asignar activos, pues hablamos de las carteras diversificadas, la diversificación de carteras, ¿no? Entendida más allá de una suma de diferentes tipologías de activos, no es eso solo, sino es precisamente la combinación eficiente y óptima de los distintos tipos de activos, fundamentalmente renta
fija, renta variable. Todo ello acorde con el perfil inversor o las necesidades que tenga el inversor para el que le estemos haciendo esa asignación de activos. En términos generales, si hablamos de asignación de activos, pues nosotros hoy día para un cliente, que el perfil yo creo que de cliente más común, ¿no?, o más abundante en España, pues es un perfil conservador, pues estaríamos sobreponderando, dando más peso a la parte de renta fija, porque lo vemos más atractivo, y ahí pues nos estaríamos yendo a 80-85% de peso en una cartera así de asignación de activos en la parte de renta fija y a un 15-20% en la parte de renta variable. Si hablamos de renta fija, centrándonos en renta fija, pues hay que distinguir entre deuda soberana, ¿no?, y renta fija privada, crédito. Dentro de deuda soberana tendríamos parte de posicionamiento, pero ahora estamos prudentes por lo que he mencionado antes al hilo de las políticas monetarias de los bancos centrales, que el mercado se ha puesto muy positivo, descontando que va a haber muchas bajadas de tipos. Prácticamente estamos en niveles de tipos como estábamos a inicios de año o inclusive más bajo, descontando pues ya esas bajadas de tipos. Por lo tanto, ahí pues sí que vemos oportunidades, pero de forma selectiva, ¿no?, en deuda soberana. Y en renta fija privada, en crédito, pues ahí vemos más oportunidades. Si es verdad que lo cierto que estamos en ese escenario de soft landing, de aterrizaje suave de las economías, pues pensamos que efectivamente los actuales diferenciales de crédito están, tienen margen para continuar cierta mejora, aunque también han corrido mucho. Y ahí dentro de la parte de renta fija privada, pues deberíamos distinguir en qué tipo de activos, si de más calidad, investment grade, o pues de más alto rendimiento, ¿no?, o de peor calidad crediticia, como high yield, podríamos decir. Nosotros en las carteras tenemos de los dos tipos, pero tenemos más peso en la parte de investment grade, elevada calidad crediticia, y bueno, pues ahí es donde nos sentimos un poquito más cómodos. También tenemos algo de high yield, pero algo de high yield más conservador, y de duraciones más cortas. Un high yield pues puede ser de W+, bueno, pues es en ese segmento en el que nos iríamos, no al single B, o ya ahí, bueno, pues ahí preferiríamos no estar, ¿no? Entonces esa sería un poco la pintura o la diversificación que tendríamos en la parte de renta fija. Deuda pública, pero con cautela, porque como decimos ha corrido mucho. Nos situaríamos en duraciones cortas, medias, tramo de 2-3 años, y luego pues fundamentalmente la parte de crédito y de investment grade, ¿no? Y la pata de renta variable, como digo, pues para un inversor conservador podría ser 15-20%, ese rango, pues ahí fundamentalmente en las temáticas que hemos dicho anteriormente, y a nivel geográfico estaríamos sobreponderados, tendríamos más peso en Estados Unidos, porque sí que vemos, como hemos dicho, pues que a nivel competitivo y de presencia en esa economía de sectores donde vemos crecimiento estructural, pues creemos que es ahí donde hay que estar. Tácticamente sí que antes del verano, en junio, nos pusimos algo más positivos en Europa, que de momento no lo ha hecho mal, pero no ha pagado en términos macroeconómicos, porque Europa pensábamos que quizá los indicadores adelantados de actividad estaban tocando suelo y que podrían recuperar. Pues con las últimas lecturas de momento, pues esa recuperación se retrasa, pero a Europa le apoya la valoración relativa. Entonces pues por eso también tácticamente subimos algo de peso en Europa, y tenemos una asignación, aunque es más satélite, más residual, a la parte emergente, fundamentalmente con China, ¿no? Hemos estado sufriéndolo a lo largo de este año, y parece que ahora con las nuevas medidas, ¿no?, anunciadas ayer, pues yo creo que las autoridades tratan de transmitir su compromiso para, bueno, tratar de que no estén en una situación de japonización, ¿no?, y que haya pues una recuperación del dinamismo económico, ¿no? A ver qué tal. Pues también es verdad, no sé cómo lo veis vosotros, pero volvemos a mí cada vez que los gobiernos, ¿no?, empiezan a apostarlo todo o corregir el mercado inmobiliario, a mí se me ponen los pelos de punta, pero no sé si es suficiente para China eso. Yo pienso que no es suficiente, y además necesita también no solo eso, sino pues que el flujo inversor se dirija, ¿no? Y de momento, por las últimas estadísticas que tenemos de flujos y demás, pues
el flujo inversor yo creo que ha perdido algo de interés, sí, ¿no? En China, a pesar de que las valoraciones son atractivas, porque por valoraciones de ratios, ¿no? Pues están cotizando a ratios atractivos, pero yo creo que las dudas estructurales del crecimiento estructural pues están pesando más, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que el vector de crecimiento va a seguir viniendo por ahí. Entonces, en una cartera global, creo que no podemos dejar de estar presentes, aunque sea residualmente, marginalmente, pues en esa geografía de crecimiento, con todos los retos que tiene, ¿no? Uh-huh. Pues Raquel, vamos a la parte divertida, que esta te la tengo guardada. Si te doy 1 millón, salgo a la redacción y recojo 1 millón de euros entre Encantada todos. de recibirlo. Sí. ¿Cómo lo inviertes? ¿Cómo lo invierto? ¿Personalmente o pensando Imagínate en que cartera? salimos ahora, hacemos una recolecta en la redacción, cogemos 1 millón y te lo damos así para inversión como cliente. Pues como cliente yo haría esa cartera diversificada, ¿no? Con las pinceladas que hemos dibujado. Yo pienso que siempre es la mejor solución. Probablemente no sea la solución estrella de cada año, porque no estará siempre en el top de rentabilidad, pero sí que te dará una rentabilidad consistente, ¿no? Y si buscas invertir, ¿no? Tienes la palabra invertir, lleva pues esa visión implícita de medio y largo plazo. Si me dices de aquí a diciembre, pues te diría de aquí a diciembre el 1 millón guárdalo en un fondo monetario o de corto plazo, que porque te da el 3 y pico, de ¿no? aquí a diciembre no sé qué va a pasar, ¿no? De aquí a diciembre creo no sé qué va, y si lo necesitas sacar en diciembre, pues eso, fondo monetario o solución de corto plazo. Pero si hablamos de invertir a medio y largo plazo, siempre para nosotros la solución es una cartera diversificada que combine renta fija con renta variable en el mix que necesite el inversor. No es lo mismo pues un inversor de mediana edad que una persona que está empezando a trabajar. O sea, las necesidades son distintas y por lo tanto su perfil será distinto y el mix de renta fija, renta variable pues será diferente, ¿no? Pero yo creo que esa diversificación de cartera es la solución estrella. Uh-huh. Raquel, como sabes, llevamos todo el verano preguntándoos a los gestores, a los directivos de banca privada, ¿en qué os gastaréis vosotros? Porque siempre os preguntamos cómo lo invertís y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo le sacamos impulsar el consumo, ¿no? Claro, hay que gastarlo. Pero ¿cómo te lo gastarías? O sea, si te damos ese 1 millón, pero decimos, toma un regalo porque nos caes bien. ¿Cómo te gastarías 1 millón a nivel personal? ¿Qué harías con 1 millón? Tampoco da para mucho, el 1 millón, pero... Bueno, pero para algo da, ¿no? Yo me encanta viajar, ¿no? Y sí que haría un viaje pues con familia y amigos, ¿no? Que muchas veces pues puedo ir con parte de la familia, pero no con toda la familia, así que tengo la suerte de tener una familia unida y demás, o sea que haría un viaje con toda la familia. Y luego pues algo altruista, ¿no? Que yo creo que es algo que me llenaría, poder aportar pues mi granito de arena a algún proyecto de algún tipo de, pues, no sé, de enfermedad o de patología, pues también es algo que me gustaría hacer. Raquel Blázquez, directora de inversiones en Ibercaja Banca Privada, muchísimas gracias por el privilegio de tu tiempo. Nada, un placer, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Raquel. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, seguid pendientes de la revista Inversión. Volvemos con más especiales próximamente. Gracias.